¿Qué tal, amigos? Continuamos hoy nuestra serie de los 100 patrones que hay que saber y os traemos un patrón que, a diferencia del anterior, donde veíamos todo el poder que puede desplegar un caballo cuando se transforma en un auténtico caballosaurio, hoy el protagonista va a ser un alfil, en concreto el famoso alfil español. El alfil español recibe su nombre de la apertura española o Ruy López, que aparece tras E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5. Con esta jugada, las blancas inician una presión indirecta sobre el punto E5, porque vulneran la pieza defensora de ese peón, el caballo de C6. A diferencia de la apertura italiana, donde el blanco coloca el alfil en una casilla más agresiva, porque vulnera ya el punto F7, en la española las blancas realizan una aproximación más posicional al desarrollo de este alfil, pero no renuncian a que en el futuro se pueda reciclar a casillas que permitan un juego más agresivo. Por ejemplo, después de una persecución del alfil, este puede acabar en la misma diagonal, vulnerando el punto F7, o incluso, una vez que se haya hecho la jugada C3, el alfil podría reciclarse a la diagonal B1-H7, donde más adelante, después de una eventual desaparición del peón D, podrían incluso darse casos de sacrificio calabrés. Vamos a ver algún ejemplo de la fuerza de este famoso alfil español, sobre todo en esta diagonal desde A2 hasta G8. Un claro ejemplo de la fuerza de este alfil español podemos encontrarlo en la variante del cambio de la defensa francesa, tras E4, E6, D4, D5, peón por peón, peón por peón, caballo F3, por ejemplo, alfil de 6, C4, C6, caballo F6, alfil de 3, peón por peón, alfil por C4, enroque, vamos a poner, por ejemplo, alfil G4, caballo C3, dama de 3, caballo de 7, alfil G5. Ahora aquí, en este tipo de posiciones, las negras tienen que tener cuidado al hacer esta jugada, al hacer una jugada como H6, que en principio, bueno, puede aparecer apetecible ante la presión de esta clavada, pero al hacerla, ahora están debilitando mucho esta casilla G6 y la fuerza de este alfil en la diagonal A2, G8, se va a poner de manifiesto, porque después de una jugada como H3, en este tipo de posición, las negras no van a tener otra opción que cambiar el alfil por el caballo, porque si tratan de mantener el alfil en esta diagonal, después de G4 se encuentran con la desagradable sorpresa de que no tienen casilla para el alfil, porque alfil G6 no es posible por dama por G6. Este es un ejemplo de una de las principales funciones de este alfil. De este alfil que, bueno, en este caso está en la casilla C4, pero podría estar en la casilla B3 o incluso en la casilla 2. Y es que al minar este punto de F7 debilita mucho la casilla G6, como vamos a ver ahora en una famosa partida de Bobby Fischer, donde el alfil, de forma indirecta, a pesar de estar en esta diagonal, va a debilitar la casilla G6. Esta famosa partida, que el propio Fischer escogió para su colección de sus 60 partidas más memorables, contiene una nueva idea de apertura, lo que por aquel entonces fue una novedad, que tiene como protagonista al alfil español. Se inició con la defensa siciliana, variante clásica, que es este caballo C6, pero vamos a ver que tras una pequeña transposición se entró en terrenos de la variante del dragón. ¿Cómo fue posible? Pues tras D6, alfil C4, alfil D7, ahora alfil B3, una jugada puramente profiláctica, que lo que espera es retirar el alfil antes de que siquiera sea atacado con una jugada como caballo 5, caballo 5, A6, B5 o incluso torre C8. Las blancas no quieren tener el alfil vulnerable en C4. Y ahora las negras jugaron G6 y ahora vemos que ya hemos traspuesto a lo que sería una estructura propia de la variante del dragón. De hecho, Fischer juega aquí F3, una jugada típica del ataque yugoslavo, que tiene muchos efectos. En primer lugar, busca solidificar el centro, este punto E4, pero también prepara la casilla E3 para el alfil, porque ahora no va a poder ser molestado por una jugada como caballo G4. Y en tercer lugar, habilita la tormenta de peones con G4, que pues sin el apoyo de F3 estaría vulnerable por el alfil y el caballo. Así que una jugada multipropósito muy útil en este ataque yugoslavo. Y ahora Gligoric toma una decisión un tanto extraña, y es que uno esperaría alfil G7, continuando el desarrollo, pero Gligoric decide atacar ya este alfil de B3 con caballo A5, de modo que se asegura que el blanco no pueda
tener como opción la eliminación del caballo con caballo C6. Una jugada que era bastante típica esta idea en los años 60 en la variante del dragón. Así que caballo A5. Y ahora Fischer, al ver que ha tenido lugar este orden un tanto extraño, decide que en vez de desarrollar el alfil por E3, lo va a hacer por G5. Y es que esto tiene una amenaza muy fuerte, porque esta amenaza posicional de alfil por F6 prácticamente amenaza ganar la partida, porque esta estructura de peones es injugable. Así que las negras no pueden permitir esto y hacen alfil G7. Ahora estando dispuestas para tomar con el alfil. Fischer continúa con dama de D2, planteando el temático cambio del alfil del fianchetto con alfil H6, y Grigoric lo evita con H6. Fischer se retira, se conforma con haber creado esta debilidad, que vemos que no solamente va a ser la debilidad propia del peón en H6, sino que al haberse desplazado de la casilla H7, deja de defender el peón de G6. Y por lo tanto este peón ahora también va a ser más débil. De hecho, solamente le defiende el peón de F7, que a su vez va a ser vulnerado por este alfil español. ¿Por qué ahora Grigoric no ha decidido eliminar el alfil en B3? Porque su idea es otra. De hecho, aquí continúa con torre C8. Y es que la idea de la variante del dragón es forzar que el alfil se cambie, pero en C4, después de apoyar la jugada caballo C4. El negro en principio no tiene interés en producir el cambio en B3 porque esto permitiría a las blancas incluso tomar con el paradójico peón de alfil, con este C por B3, una jugada que en principio parece que va en contra de la regla de tomar hacia el centro, pero que tiene por objeto buscar una fortaleza para el rey que después de enrocarse en largo y esconderse en la casilla B1, pues se encuentra muy seguro, muy cómodo detrás de esta curiosa estructura de peones y sobre todo acaba con todo el contrajuego de las negras en la columna alfil dama, en esta columna C. Por lo tanto, en estas posiciones la idea del negro, como digo, es ocupar esta, podemos llamar la oficina de Kasparov en el flanco de dama con este caballo C4 y forzar que sea el blanco quien cambie. Pero vamos a ver que aquí tuvo lugar algo sorprendente, porque después de enroque largo y caballo C4, Fischer decide que va a prescindir de este poderoso alfil de casillas negras, el alfil que en principio es el bueno porque discurre por colores distintos a la estructura de peones, y juega dama E2, decidiendo conservar el alfil español y no el alfil de casillas negras. Tuvo lugar caballo por E3, dama por E3, y ahora, después de haber relajado la presión de las blancas sobre H6, Grigoric encuentra momento para enrocarse. Enroque corto y G4, iniciando esta tormenta de peones, esta avalancha que ya habíamos comentado antes, apoyada por el punto F3. Grigoric juega aquí dama 5, una jugada muy lógica porque coloca a la dama en una posición activa, tiene ya en mente esta idea del sacrificio en C3 y además controla la casilla G5, una casilla importante que Fischer ahora refuerza con H4 para preparar ahora este punto de despliegue con G5. La partida continúa con E6, una jugada que trata de cerrar la acción de este alfil poniéndole un poquito de cemento. Y ahora caballo de E2. Para entender este tipo de jugada tenemos que tener en cuenta que una de las ideas, como hemos comentado, de las negras en esta variante del dragón es el sacrificio posicional de la torre en C3, un sacrificio temático, pero que después de esta jugada parece que queda un tanto disuadido, porque ahora el sacrificio no produciría un daño estructural en la estructura de peones del blanco, sino que el blanco simplemente recapturaría con el caballo. Por lo tanto, parece que ahora se paraliza esta idea de las negras. La partida continuará aquí con torre C6 y esto ya resulta ser un error importante porque permite que se aproveche este punto de despliegue con G5. Era aquí importante evitarlo retirando el caballo, por ejemplo, caballo E8, una jugada un tanto extraña que defiende D6 al igual que la torre, pero tiene una virtud y es que ahora el caballo, al no estar atacado, después de G5 se podría cerrar con H5 o después de H5 se podría cerrar con G5. Sin embargo, al haber defendido el peón con la torre y dejar el caballo en F6, ahora ya no existe esta posibilidad porque G5 ataca el caballo y por lo tanto ya no hay tiempo de cerrar con H5. Si ahora se retirase el caballo se podría capturar en H6. Así que aquí tuvo lugar el cambio de peones, G5 y tuvo lugar peón por peón, peón por peón. Y tras este cambio, Fischer se encuentra con que ahora le cierran la columna torre-rey, esta columna H, con caballo H5. Pero esto
no parece importarle mucho porque ahora con F4 puede crear un nuevo punto de despliegue aquí en F5 que abriría la acción del alfil español. Y además el caballo solamente puede bloquear esta columna de forma temporal. En todo caso, las blancas podrían forzar de nuevo su apertura incluso por un medio agresivo como el sacrificio de calidad en H5. Tras este F4 del blanco, tuvo lugar torre C8. Vemos que Grigorich se dobla en esta columna C y todas las piezas, la dama, las dos torres, el alfil, confluyen sobre este punto C3. Se continúa aquí con rey B1, una jugada que Fischer solía explicar diciendo que uno nunca sabe por dónde va a salir el sol, así que después de que las negras en un eventual ataque lograsen entrar incluso con su dama en C2, si el rey está en C1 sería mate, pero si el rey está en B1 solamente sería un jaque porque siempre podría ir a A1. Así que una jugada también profiláctica, una jugada de defensa. Grigorich aquí decide que seguramente el ataque a las blancas vaya a ser más fuerte que el propio, por lo que plantea el cambio de damas con dama B6, pero por supuesto Fischer lo niega con dama F3 y además ahora se prepara ya para sacrificar la calidad en H5 y poder entrar con la dama después. Grigorich juega aquí torre C5, una jugada que trata de controlar esta casilla de F5 donde se podría producir el punto de despliegue, y ahora aquí Fischer pierde una buena oportunidad de llevar a cabo el sacrificio de calidad de forma inmediata y juega dama D3. Tras alfil por D3, caballo por C3. Ahora Grigorich se encuentra con que la presión va a llegar de nuevo sobre F5. Vemos que la dama en D3 también está controlando este punto, está atacando el punto D6 y decide que, por decirlo de alguna manera, de perdidos al río, y por lo menos va a tratar de ganar un poco de material antes de encontrarse con males mayores, por lo que juega caballo por F4. Sin embargo, esto acaba de resultar siendo un error decisivo porque no solamente no va a impedir el ataque de las blancas en la columna torre-rey, sino que también va a abrir ahora una segunda columna de ataque, esta columna F, que además tiene en ella el punto F7 que, como vemos, a pesar de que de momento el cemento surge su efecto sobre el alfil español, no va a ser así por mucho tiempo. La partida después de este caballo por F4 continúa con dama F3, atacando el caballo y preparándose ya para vulnerar también este punto F7, caballo H5, y ahora sí que tiene lugar el torre por H5, este sacrificio de calidad que, unido ahora a la posibilidad de minar el punto F7 con G6, va a resultar totalmente devastador. Peón por torre, dama por H5. La amenaza G6 es terrible, por lo que Grigorich juega alfil E8 tratando de evitarla por unos momentos. Dama H6, vemos que se le niega cualquier tipo de puerta trasera a este rey de las negras, por lo tanto ya no va a poder escapar y simplemente se está amenazando una jugada como torre H1 y dama H8. Tuvo lugar aquí este sacrificio de calidad con torre por C3. Y ahora vemos peón por torre. Por supuesto, no hay que apresurarse aquí porque una jugada como torre H1 se encuentra con dama D4 que defendería el mate. Peón por torre, ahora se controla esta casilla de 4, por lo que torre H1 es una amenaza totalmente letal. Torre por C3, volviendo a permitirse dama D4. G6, y vemos ahora cómo se está dinamitando toda la resistencia de estos dos peones y volando por los aires la posición de las negras. F por G6. Torre H1, amenazando, por ejemplo, dama H8, rey F7 y ahora aquí torre H7 mate, entre otras cosas. Grigorich trata de evitarlo con dama D4, controlando este punto H8, pero ahora, al haberse abierto esta columna,
se produce una nueva figura de mate, dama h7, y ahora aquí Grigoric abandona ante la inminencia del mate con torre f1, alfil f7 y dama por f7. Una partida muy bonita en la que de forma indirecta este alfil español desde p3 pues ha estado machacando toda la posición de las negras hasta acabar haciendo que la defensa fuese imposible. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas y a que eches un vistazo al resto de nuestro contenido. Quizás encuentres algún vídeo que pueda ayudarte a mejorar tu ajedrez. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este Círculo de Ajedrez Capablanca con nuevos vídeos, con nuevos patrones y sobre todo con ajedrez para todos.